Hola chicos, buenos días. El día de hoy en el cuaderno de sociales vamos a ver las zonas rurales y las zonas urbanas. Colombia vive actualmente en un proceso de desplazamiento masivo. Cerca del 74% de su población habita en zonas urbanas y lo más preocupante es que esta tendencia va en aumento. ¿Por qué hay tanto desplazamiento? ¿Qué es esto? El desplazamiento muchas veces es cuando una persona está en un lugar y tiene que irse para otro, ¿cierto? Entonces se desplaza de un lugar a otro. ¿Qué pasa con la gente en el campo? En el campo hay mucho desplazamiento, ¿por qué? Por mucha violencia, ¿cierto? Entonces a la gente le toca irse del campo muchas veces para las ciudades, ¿cierto? Entonces por eso en las ciudades hay tanta gente. Entonces incluso hay mucha gente también en la calle, ¿cierto? Pidiendo pues comida, pidiendo cositas porque no tienen los recursos, porque les ha tocado irse de sus tierras, de su campo, a las ciudades donde es muy difícil encontrar trabajo, ¿cierto? Entonces, esto es el desplazamiento y hay desplazamiento masivo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de las zonas rurales y las urbanas? ¿Qué es rural? Viene del latín ruralis, que indica lo perteneciente o relativo al campo, y opuesto a lo urbano. Las zonas rurales suelen poseer grandes extensiones de tierra y por lo general las personas se asientan en veredas con un pueblo o centro poblado como eje de encuentro y comercio. Las zonas rurales. Sus principales labores económicas suelen ser la agricultura, la porcicultura, la ganadería o la pesca. En cuanto a las formas de vida, se puede caracterizar la dinámica rural como más tranquila que la urbana, donde los vínculos entre familiares y miembros de la comunidad son más cercanos. Asimismo, la relación con la naturaleza es mucho más directa. Los acueductos generalmente son veredales o se toma el agua directamente de los ríos y las quebradas. Hay un conocimiento más afianzado de los ciclos de verano e invierno, que influyen directamente en el éxito de las cosechas y otras actividades económicas relacionadas con la naturaleza. ¿Qué pasa? Que en el campo, muchas veces los campesinos en la antigüedad tenían que mirar la luna o saber exactamente en qué tiempo hacía verano y en qué tiempo era época de lluvias, porque de esto dependía los cultivos que sembraban, ¿cierto? Entonces, si salían buenas cosechas o no. Entonces, por eso, en la actualidad es muy importante también tener en cuenta en qué épocas son de lluvias y qué épocas son de verano, ¿cierto? Y también se relaciona mucho con el tiempo de la luna, ¿cierto? Si la luna está en creciente, está en menguante. Entonces, los campesinos tienen mucho agüero o eh, mucho conocimiento frente a esto, ¿cierto? Le tienen muchas importancia a este tema. Los acueductos, como el agua es natural, ¿cierto? El agua es fresquita, el agua viene limpia de las cuencas, de las quebradas, de los nacederos de las quebradas. Entonces los campesinos muchas veces no cuentan con un acueducto digno, ¿cierto? Entonces lo que hacen ellos es que desde estas quebradas que fluyen, que nacen, desde allí sacan el agua para la alimentación, ¿cierto? Para beber en la casa, en la finca, ¿cierto? De allí es donde sacan el agua, no como en la ciudad, que en la ciudad ya hay acueductos, ¿cierto? Ya hay acueductos, ya hay un sistema más organizado donde se cobra y donde se produce, genera el agua para las viviendas, ¿cierto? Los caminos entre las veredas regularmente son carreteables, regularmente, ¿no? Es decir, pueden transitar vehículos, pero debido a la falta de infraestructura vial son menos rápidas que las carreteras principales y no es común el alumbrado público. Por último, hay que señalar que aunque siempre se ha considerado el espacio rural como opuesto al urbano, estas dos zonas están íntimamente relacionadas, puesto que en el espacio rural se produce y se provee la mayor parte de los alimentos que se consumen en las ciudades y a su vez estas han impactado en el campo con sus formas de consumo y actividades turísticas que generan el crecimiento de muchos centros poblados hasta convertirse en ciudades pequeñas donde la labor agrícola empieza a ser despreciada.
porque es muy relacionado el campo con la ciudad, porque el campo eh, produce la alimentación y en la ciudad lo compran, ¿cierto? En la ciudad compran los productos que genera el campo, ¿cierto? ¿Como qué? Como la papa, la yuca, ¿cierto? La misma carne, porque los campesinos son los que le dan alimento al ganado, que muchas veces nosotros comemos en nuestra casita, ¿cierto? Entonces, por eso están íntimamente ligados. Las zonas urbanas. Según la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que más de la mitad de la población mundial habita en zonas urbanas. ¿Qué es la zona urbana? Las principales características de esta zona son su elevada densidad poblacional, compleja infraestructura y acceso a recursos y servicios. Por lo general, estas cuentan con una dotación de servicios básicos como energía eléctrica, acueductos, alcantarillados, calles pavimentadas, hospitales y centros de educación. Se puede decir que la vida en la ciudad lleva un ritmo más acelerado. Allí miles de personas confluyen a diario en el espacio público, en el sistema de transporte, en los centros empresariales, buscando acceso a múltiples servicios para satisfacer las necesidades de la vida urbana, accediendo a una mayor diversidad de opciones laborales, educativas y de oferta cultural. En las ciudades hay más posibilidades de estudiar, ¿cierto? En lo rural es más complicado porque las escuelas quedan mucho más lejos de donde viven los niños, ¿cierto? Las fincas quedan retiradas de las escuelas y les queda más difícil acceder a la educación. Por lo contrario, en las escuelas, en las ciudades es mucho más fácil porque hay colegios cerquitas de nuestras casas, ¿cierto? La población suele tener poco contacto directo con los recursos y paisajes naturales que se manifiestan sobre todo en parques de diversos tamaños, pequeñas reservas naturales urbanas, humedales, ríos o quebradas. En ocasiones son impactados negativamente y se convierten en lugares para depositar desperdicios, lo que sumado a los desechos de algunas industrias y empresas ocasiona un deterioro ambiental que repercute en el bienestar colectivo. Hay muchos afluentes, sí, cierto, podemos ver muchas quebraditas en nuestra ciudad, pero ¿qué pasa con estas quebradas? Que hay muchas personas que no las cuidan, ¿cierto? Prefieren botar el papelito a la quebradita que guardarlo en el bolsillo y botarlo en una canasta de basura, ¿cierto? Entonces esto afecta también a nuestra ciudad, a nosotros mismos, a nosotros como comunidad, porque muchas veces no tenemos agua pura, ¿cierto? Entonces, todos estos caños, todas estas quebradas, tenemos que cuidarlas, ¿cierto? Tenemos que protegerlas de no arrojarles basura, porque los plásticos duran mucho tiempo en desvanecerse, ¿cierto? Entonces, por eso se contaminan las aguas. No hay una cultura de cuidado al medio ambiente, ¿cierto? En las ciudades no se cuidan las aguas. En las viviendas suelen ser casas de varios pisos, además de edificios y complejos de bloques en zonas residenciales que albergan decenas y hasta cientos de familias, bajo una forma cultural y administrativa llamada barrio. En cuanto a las formas de expresión cultural y artística, estas son mucho más variadas, ya que desarrollan un estilo propio de la ciudad que se ha venido conociendo como el arte urbano. Aquí se mezclan expresiones como el graffiti, los deportes urbanos como el parkour, los músicos callejeros que tienen presencia por toda la ciudad, entre otros, ¿cierto? Mire cómo se ven nuestras quebradas en la ciudad. Todas llenas de botellas, llenas de basura, ¿cierto? Se ve feo eso. Entonces, por eso es importante que ustedes que están pequeños aprendan a no botar la basura en la calle. Es mejor guardarla en nuestro bolsillito y llevarla a una canasta de basura que quede cerca o a nuestra casita. Un papelito de bombombún o una bolsita de agua no pesa mucho, ¿cierto? No hace mucho estorbo, entonces no, la podemos guardar y llevarla a una canasta y botarla, en vez de botarla a la calle, ¿cierto? A una quebrada, porque si la botamos también en el pavimento, en la calle, el viento o cuando llueve el agua, la corre y la echa a las alcantarillas, ¿cierto? Muchas veces por eso las alcantarillas también se tapan, porque están llenas de botellas, llenas de papeles, de toda esa basura que la gente, por no tener conciencia, la bota, ¿cierto? Sin saber
que eso trae una repercusión para toda la comunidad, ¿cierto? Por eso vemos esas calles inundadas cuando llueven y los carros no pueden ni pasar y nosotros cuando vamos al colegio tampoco podemos pasar, ¿cierto? Porque nos inundamos hasta las rodillas. Entonces todo eso repercute también en nuestro entorno, ¿cierto? En nuestro medio. Entonces por eso a partir de nosotros empezamos a mejorar y a cambiar nuestros aspectos, ¿cierto? A mejorar nuestros estilos de vida. Entonces, ese fue el tema del día de hoy. El ámbito rural, que es el campo, donde yo me encuentro, y el ámbito urbano, que es donde ustedes están y donde las personas viven en la ciudad, ¿cierto, chicos? Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, me las pueden hacer, ¿listo?